Y bien, niños, pues vamos a darles a conocer un hermoso tema el día de hoy. Como pudimos observar en las clases anteriores, hemos hablado de reyes, ¿verdad? Que se narran muchas historias bíblicas en la Biblia. Y pues el día de hoy les voy a dar a conocer una historia más, así es de que póngase cómodo y cómoda en casa, porque esta historia está muy interesante. Y recuerde que es importante tener en la mano su Biblia para que pueda acompañarme y juntos viajemos por ese mundo maravilloso y conocer grandes cosas que están escritas dentro de la Biblia y la cual podemos llevar, por supuesto, a nuestra vida diaria. Así es, si estamos listos en casita y si ya tiene su Biblia por ahí, vamos a invitarlos a que abran su Biblia y busquemos en nuestra Biblia el libro de Crónicas. Muy bien, entonces busquemos en nuestra Biblia el segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Esta historia la encontramos en los versículos del 1 al 20. Y pues la historia es nada más y nada menos que el reinado de Joram en Judá. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Joram? Anteriormente les mencionaba de que en la Biblia hemos leído muchas historias de reyes y reinas, ¿verdad? Que prevalecieron, que lucharon a causa de nuestro Señor Jesucristo y defendieron el Evangelio. Pero déjenme decirles de que no todos los reyes a veces son buenos. Y pues hoy nos toca conocer una historia de un rey que lamentablemente no fue bueno y no siguió los designios de Dios. Así es de que acompáñenme, y el rey del que vamos a hablar el día de hoy se llama Joram. Muy bien, les voy a comentar algo así rapidito. Él tenía una descendencia de la ciudad de Judá. Tenía a su padre que se llamaba Josafat, que también fue rey, el rey Josafat. Pero él, transcurrieron los años, hizo un muy buen reinado. Él murió y fue sepultado, ¿verdad? Y pues todos lloraron su muerte porque había sido un buen rey. Al momento de que Josafat murió, dejó descendencia, ¿verdad? ¿Qué es la descendencia? Es hijos e hijas. En este caso, tuvo su primogénito, que se llamó Joram. Eran en sí 7 hermanos, incluido Joram. Y Josafat había construido para sus hijos grandes imperios, la ciudad de Judá, castillos, podríamos llamarlo así, casas bonitas, propiedades, se hizo de propiedades, tenía mucha riqueza, plata, oro, vestiduras hermosas, Josafat. Y esto le facilitó la vida a sus hijos, ¿verdad? A los 7 hijos que tuvo. Entonces ellos, los hijos de Josafat, disfrutaron todo ello. Pero ¿qué sucedió? Como Joram, del rey que estamos hablando hoy, era el primogénito, él fue el que obtuvo el reinado o el mandato sobre la ciudad de Judá. Entonces ellos adquirieron todas esas riquezas. ¿Y qué hicieron con todas esas riquezas? Pues malgastarlo, ¿verdad? Vivir de lujos, de comodidades y de grandezas. Se creían demasiado porque tenían muchas riquezas. Entonces ellos prácticamente no invirtieron correctamente lo que su padre Josafat les había dejado. Pero al momento de Joram tomar el reinado, en su corazón habitó la maldad. ¿Y sabe por qué? Porque Joram se llenó de orgullo, se llenó de rencor y solo vivía en fiestas paganas. Y en eso, y lo que lo acarrió más a su desgracia fue que se casó con la hija de otro rey. Pero este rey también era malo y adoraban a varios dioses. No adoraban a un solo Dios, al Dios omnipotente como el que nosotros tenemos, sino que adoraban a varios dioses y les rendían tributo y todo. Y esta mujer acarrió a Joram a la desgracia.
Pero Joram no hacía caso. En vez de ello, más engrandecía su corazón lleno de orgullo y no hacía caso a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver en la historia que les estoy contando de la historia de Joram, ¿qué hizo con el reinado? En vez de cultivar las buenas costumbres o seguir cultivando la palabra del Señor como anteriormente lo había hecho su padre Josafat, ¿qué hizo? ¿Saben qué hizo, niños? Mató a sus hermanos para seguir viviendo él en riquezas y seguir siendo el rey. Imagínense ustedes, por la envidia, la avaricia de las riquezas, tuvo que matar a sus hermanos. Qué triste historia, qué lamentable la vida de Joram. Pero eso no es todo. Sigamos escuchando la historia. Entonces, bueno, al pasar de los días, el tiempo, él seguía reinando, pero de una manera incorrecta, ¿verdad? Y pues vinieron guerras, ataques contra él, contra su pueblo de Judá, y vencían a su grupo de soldados, llamémoslo así, ¿verdad? Que los resguardaban, que los respaldaban, porque él confiaba más en el grupo de soldados que en nuestro Padre Celestial, quien era el que lo podía ayudar mejor. Pero él no puso su fe y su confianza en Dios, sino que puso su fe en sus soldados. Pero vinieron los edomitas y también los soldados de la ciudad de Libna vinieron contra ellos y atacaron a sus soldados, y Joram se fue quedando solo. Por no obedecerle a Dios, se fue quedando solo, y las otras ciudades ganaban las guerras que ahí se daban. Muy bien, entonces él seguía portándose mal. Llevó a la destrucción a la ciudad de Judá, construyó otras ciudades en los lugares altos, dice, unas ciudades maravillosas, pero no fue para adorar a Dios, sino que fue para la misma destrucción de Judá. ¿Por qué? Porque los llevó a pecar, los llevó a robar pertenencias que no eran de ellos, a practicar idolatría, a practicar fornicación, adulterio. A todo eso llevó Joram a la ciudad de Judá al momento de construir este imperio de casas, podríamos llamarlo así, de la ciudad hermosa que era para alabar al Señor. Pero Joram hizo todo lo contrario. Entonces, al pasar de los días, el profeta Elías, que si hemos leído nuestra Biblia, sabemos quién es el profeta Elías, decidió escribirle una carta a Joram, porque Dios le había puesto a Elías en su corazón hablarle a Joram y recordarle lo bueno que era nuestro Señor Jesucristo para con él. Y le dijo, Joram, a través de una carta: Joram, hijo, no hagas que tu pueblo peque contra Dios. Si tu padre Josafat había andado en los caminos del Señor, tú debes hacer lo mismo para que Judá sea una ciudad de Dios. Arrepiéntete, porque sobre ti vendrá el castigo de Dios y no va a ser bueno. Entonces Joram, al leer la carta, ¿verdad?, dijo, no me importa, no me interesa, yo voy a seguir con mi manera de reinar. Y ¡fum!, dobló la carta y no hizo caso al aviso que el profeta Elías le había hecho, porque el profeta Elías sabía que Joram estaba reinando de una manera inadecuada. Pasó el tiempo, pero nuestro buen Dios estaba viendo a Joram desde los cielos, ¿verdad? De qué estaba haciendo él con la ciudad y con el legado que su padre Josafat le había dado. No estaba haciendo nada bueno. Entonces vino Jesús y le puso contra Joram una guerra más. Una guerra más. ¿Y saben qué le mandó Dios a Joram? Le dijo, la ira del Señor despertó contra Joram, y Jesús levantó a los filisteos y a los árabes, y junto a los etíopes
para que se pelearan, para que entraran en controversia, en pleito. Pero ¿saben qué pasaba? Joram no entendía de que tenía que rendirse y alabar al Señor. ¿Qué pasó otra vez? Elías le volvió a hablar a Joram: arrepiéntete, Joram, porque si no haces bien tu reinado, sobre tu pueblo vendrá una plaga, se morirá tu esposa y morirán tus hijos. ¿Eso es lo que quieres? ¿Y qué creen, niños? Que Joram aún así no entendió. Y vino sobre la vida y la familia de Joram una plaga que mató a todos, quedándole así un solo hijo, el menor, que lograron librarlo de estas enfermedades y de estos pleitos, de estas guerras que habían. Un hijo logró sobrevivir de Joram. ¿A causa de qué, niños? De su desobediencia, a causa de su soberbia, de su orgullo, por no querer alabarle al único rey que es nuestro Padre Celestial. Y pues murió la esposa, murieron los hijos. ¿Y saben cuál fue lo peor? Como Joram no obedeció, Dios le advirtió también que sobre él vendría una enfermedad muy dura. ¿Y saben qué? Todo eso, dicho o predicho, se llevó a cabo. Vino sobre la vida de Joram una enfermedad que le destruyó los intestinos. Entonces Joram cayó en cama. 2 años estuvo enfermo. Y le vino una enfermedad grave en los intestinos, que hicieron que a causa de la enfermedad le salieran sus intestinos. Ese fue el castigo que le cayó a Joram por no haber obedecido a Dios y no haber hecho lo correcto, que lo correcto era predicar el evangelio, cuidar la ciudad de Judá para que le sirviera a Dios. Pero Joram no obedeció. Y pues bueno, la historia continúa diciendo que después de todo esto, pues les repito, Jehová hirió a Joram con una enfermedad incurable. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin de a cabo de 2 años, es lo que les mencionaba hace un momento, Joram murió. Este fue el fin de este rey. Murió porque no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y lo más triste y lamentable fue que a Joram no lo sepultaron en la ciudad donde sepultaban a todos los reyes que habían hecho lo bueno, donde se desprende el linaje de David. Y nosotros sabemos que David fue un gran rey, ¿verdad? Que le obedeció a nuestro Dios. Joram, nadie lo lloró. Nadie sintió lástima, nadie sintió tristeza. Ay, se murió un buen rey. No, al contrario, dice que la ciudad de Judá se sentían e incluso felices porque este rey malvado había muerto. A este rey no le hicieron homenajes, porque a todos los reyes buenos que habían muerto les hacían un homenaje y los sepultaban junto a los otros reyes que se habían portado bien. Pero Joram no. Los sepultaron en un lugar desconocido, ¿verdad? Donde nadie le llevaba flores ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque fue malo. Les comento que el reinado de Joram solamente duró 8 años. Logró reinar 8 años. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas bien. Y pues, niños, así fue la historia de Joram. Y pues la enseñanza, ¿sí? Si lo relacionamos a nuestra vida diaria, si nos ponemos a pensar, tenemos que ser obedientes, tenemos que andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Tenemos que dejar lo malo
a un lado. Si un amigo de repente nos invita, hagamos esto, o robemos, o vayamos a fiestas, o hagamos cosas malas que a Dios no le agradan, su fin no va a ser bueno. No va a terminar usted en los caminos correctos. Pero si le obedecemos a nuestro Dios y le servimos de todo corazón, Dios a nosotros nos va a recompensar con algo maravilloso. ¿Y cuál es eso algo maravilloso? La vida eterna en el maravilloso paraíso que Él fue a prepararnos y que está allá en los cielos. Y así es. Espero que les haya gustado la historia de Joram. Recuerde que fue un rey que no obedeció al Señor Jesucristo. Hizo todo a su manera. Todo lo hizo mal y sobre él vino el castigo y murió de una manera muy difícil. Así es, pues, niños, pues gracias por haberme acompañado en esta historia, una historia tan bonita que les hemos dado a conocer en esta oportunidad. Y pues ahora los vamos a dejar con una alabanza infantil para que disfrutemos en casita.